Vamos a abrir la Sagrada Escritura, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Leo la Sagrada Escritura a todos en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hermosa esa vida de los primeros cristianos que la encontramos en el libro de los Hechos. La verdad que yo creo que a la mayoría de iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina le falta mucho para llegar a ser esa iglesia primitiva. Esa iglesia, usted sabe lo que es que usted tenga como ministro de Cristo, como cristiano, que tenga varias propiedades, casas, apartamentos, que usted tenga carros, que usted tenga otros bienes materiales, ¿sí? Y que de igual forma ni siquiera el pastor, ni siquiera ningún ministro, sino el mismo Dios, el Padre Jesucristo Santo, coloque en tu corazón de que vendas algunas de esas propiedades y las traigas a la iglesia para que sean repartidas a aquellos ministros y a aquellas ovejitas, no para los que simpatizantes, hago la claridad, no para los que naturales, que no conocen de Dios, así sean familiares, sino para aquellos verdaderos hermanos en Cristo que dan fruto, que están convertidos a Cristo, que se bautizaron en arrepentimiento, que viven en el Espíritu, están bautizados al Espíritu Santo. Aquellos hermanos que estén pasando necesidades, que de pronto sus recursos económicos son muy escasos, o estén con necesidad del vestido, del pan y otras necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios coloque a un varón, una varona que tiene todas estas riquezas materiales para que venda esas propiedades, algunas de ellas, y vaya a traerlo a los ministros de la iglesia, que son los que administran estos recursos, y para que estos ministros los repartan a aquellos hermanos, siervos y consiervos de la iglesia que están pasando necesidades. Yo pienso que muchos dirán, uy, no, esto no es de Dios, es del diablo, otros, no. Conclusión, llegar a ese nivel de la iglesia primitiva, créame que tenemos que estar muy preparados para estar desprendidos de todas las cosas materiales, porque es penoso decirlo, pero no solamente algunas las ovejas, no digo que algunas, la mayoría de ovejas, sino aún la mayoría de ministros de Cristo, que en los diferentes ministerios, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro de la buena obra, dice Hechos 20:28, obispos, diáconos, diaconisas, dice 1 Timoteo 3:8, y los demás servidores como cantor y cantora que tengan bienes materiales en abundancia, créanme que no van a escuchar, no quieren escuchar la voz de Dios, porque están muy apegados. Y eso es vergonzoso, que algunos están apegados sabiendo de que predican algunos, y el cristiano sabe que aquí somos transitorios, ¿sí? Que aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada, nosotros no vamos a llevar nada. El día que tengamos que partir de aquí, pues sabemos que lo que se va es el alma, ¿sí? El cuerpo queda y va al cementerio o va a un horno que crematorio, ¿sí? Entonces, hay una, está hablando de un varón de que aún todos los graneros, ¿sí? Dice aquí en Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice, le dijo a la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. San Lucas 12, 13 en adelante. También le refirió una parábola diciendo,
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes materiales, ¿no? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hermoso decirlo, pero algunos cristianos evangélicos de sana doctrina, algunos ministros de diferentes ministerios, sí, piensan eso. Wow, tengo carros, tengo otros. Y no es que sea mal tener bienes, ¿sí? El problema es cuando hay amor a la riqueza y coloca la riqueza en tu corazón y desplazas a Dios. Uno puede tener bienes materiales, ¿sí? Pero de igual forma, tiene uno que pedirle a Dios que nos ayude cuando tengamos que desprendernos de ellos. Sabemos que humanamente muy pocos, contados con los dedos de la mano, algunos cristianos que se puedan desprender, ¿sí? Pero si no, es pedirle a Dios, Dios mío, de todos estos bienes que tú me das cada día en abundancia, estos bienes materiales, Señor, Señor, que cuando hayan necesitado, Señor, yo les pueda compartir. Porque mira lo que dice primera epístola de Juan, pidiéndose aún para hermanos. Ay, sí, mi hermano, Dios le bendiga. Sí, mi hermano, sí. Ay, mi hermano, sí. Bueno, caso es tan bonita. Y dice primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, aunque muy pocos lo haríamos, ¿sí? Y mira lo que dice aquí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso pasa en mi iglesia cristiana evangélica de sana doctrina. Algunos pastores, apóstoles, evangelistas, algunos hermanos, diáconos, servidores, hermanos cristianos de sana doctrina que dan sano en el espíritu. Oh, mi hermanito, van, abrazan el hermanito, hermanita. Entonces, el que es de humilde condición, el hermano que pronto está pagando un arriendo, que se ve alcanzado pronto para tomar el desayuno, que va con la misma ropita, el mismo pantalón, la misma bata cada domingo, que pronto se la saca, como he escuchado casos, la lava nochecita y va al servicio, y al otro día que va a otro servicio, y entonces a veces se conoce la condición de ese hermano, y se tiene abundancia de bienes materiales, y sin embargo son, como dice aquí, ¿sí? No hablemos de palabra, ni de lenguas, puro palabrerío. Oh, mi hermanito. Entonces piensan que con llegar a del hermanito, ya tienen un corazón de humildad, ¿sí? Oh, mi hermano, qué lindo verlo, no sé qué, mi hermanita, no sé cuándo, ¿sí? Porque que llama en la iglesia lo conocen que ese varón y esa varona es muy pobre, vive en el barrio más pobre de la ciudad y tiene mucha necesidad, y sin embargo van allá con palabras y lengua. Oh, mi hermano, cuánto le amo. Uy, mi hermano, estoy orando por usted. Uy, mi hermanito, que Dios me le bendiga. Y el Señor puede estar hasta diciéndole, bendícele, te da bienes materiales, bendícele, y como que no, esto es del diablo. Ay, mi hermano, no sé, creo que eso es delicado. Y mira, como dice aquí, lo leímos en San Lucas, el rico insensato, y que no va a estar tú como cristiano, como ministro, bienes, que vuelve y digo, no es que esté mal, y Dios bendeciéndote, y tú viendo en la iglesia hermanos y hermanas y consiervos con necesidad, y no te desprendes. Profanas, oh, soy un ministro, oh, mi iglesia somos de sana doctrina, hay un mover y fluir del Espíritu Santo, allá somos llenos del amor de Dios, pero de palabra de amor de Dios. Bueno, no hace lo que dice primera epístola de Juan 3,
16, sí, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano también decía, y si lleva a contraer el corazón, ¿cómo va a decir que muere el amor de Dios en él? ¿Sí? Por eso hay que hacer una recomendación aquí en este capítulo, Juan. Hijo mío, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El versículo base esta prédica, la vida de los primeros cristianos, Hechos 2, sí. Hermoso ejemplo para las iglesias. Yo creo que si de pronto eres muy duro, muy tacaño, y de pronto ha llegado a la avaricia, que es un pecado, Dios mío, quítame la avaricia, porque quieren tener más y más y más bienes materiales, pero duros no quieren desprenderse, bendecir a un hermano. Entonces, mis hermanos, qué hermoso y qué precioso que como esa iglesia primitiva, que aún, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. ¿Sí? Entonces, hermanos que dicen, oh, detesto el comunismo. ¿Sí? El comunismo es mentiroso. El comunismo habla de que el pueblo y que todos estén bien y que se repartan equitativamente. ¿Sí? Sí, políticamente es una mentira. ¿Sí? Pero critica el comunismo y tú estás peor que el comunismo. ¿Por qué? Porque tienes muchos bienes, pero no los repartes, no los compartes con aquellos hermanos que están pasando necesidad en la iglesia. Entonces es importante que tú, que estás escuchándome, y de igual forma para mi propia vida, porque Dios nos habla de nuestra propia vida, si de pronto eres una persona que te cuesta desprenderte los bienes materiales, clámale al Señor. Señor, si estás pecando en avaricia, y de pronto hasta en usura en los negocios, Dios mío, perdóname, porque la avaricia y la usura, que eso es parecido a la gula, la glotonería, quiere comer, quiere tener y tener, perdóname porque eso es pecado. Y de igual forma, Señor, si muchas veces he sentido desprenderme y compartir con el verdadero hermano de Cristo, algo de realidad, los hermanos de Cristo, los consiervos, personas que dan fruto en la iglesia. No estamos hablando que el que llegue, que es simpatizante, que está más en el mundo que en la iglesia, ni menos, así sean familiares, que son naturales, que rechazan el amor de Cristo. No, estamos hablando de hermanos de la iglesia, bautizados por el agua de arrepentimiento, bautizados por el Espíritu Santo, que están dando fruto. Sí. Entonces, qué hermoso. Dios mío, ponme en mi corazón que yo me pueda desprender los bienes, yo pueda compartir con mis hermanos. No hay que llegar a ese extremo, que a veces Dios sacude naciones, territorios o ciudades, sea por efectos de la naturaleza, unas inundaciones o terremotos, volcanes que explotan o guerras, y entonces ahí sí hasta no solamente los cristianos, sino hasta los naturales, ahí sí quieren compartir todo, ¿sí? Pero porque, por necesidad, por obligación, porque hay que compartir, pero compartir en el sentido de que las situaciones son tan difíciles que hay que ayudarse los unos con los otros. Entonces, en tiempo de paz, en tiempo de sosiego, en tiempo de bendición, en tiempo que estás disfrutando, pídele al Señor, Señor, ayúdame que me desprenda. Cuando tú, Señor, coloques en mi corazón que bendiga a alguien, que me desprenda. Y el Señor Jesucristo fue esa enseñanza. Lo que es limosna, limosna que es mal aplicado por algunas religiones o algunos cristianos. Limosna no es querer uno dar porque, voy a dar una limosna, una monedita. No, ese es un enfoque que le han dado y eso no es así. Limosna es cuando Dios, yo lo aprendí directamente del Espíritu Santo, cuando Dios te coloca en tu corazón bendecir a alguien de la iglesia. Yo me acuerdo, hace años, yo iba para un ayuno de la iglesia donde me congregaba en el día, pero antes de ir al ayuno, yo iba al banco a retirar un dinero de la pensión que Dios me había dado. Sí, yo sentí
algo en mi mente y en mi corazón que aparta este dinero para dárselo al pastor de esa iglesia, que era no era el principal, sino un pastor auxiliar que venía de un pueblo y estaba dirigiendo los ayunos. ¿Sí? Yo, Dios mío, decía, fuera diablo, eso no es de Dios, fuera, fuera, fuera. Y la voz ahí insistiéndome hasta que pude entender que no era ningún diablo, que era Dios diciéndome, aparta ese dinero, eso es limosna. Cuando yo te pongo en el corazón, Dios directamente lo coloca en el corazón. Y yo así como, porque la cifra era un poquito así como que, oh, Dios mío, y yo la coloqué así, y menos que yo el pastor no era ni amigo, yo sabía que estaba dirigiendo, era nuevo, dirigiendo los ayunos, no lo conocía muy bien, y venía de un pueblo, en la iglesia estaba sirviendo a medio tiempo, y yo cuando fui sacando el dinero del bolsillo, lo que me ha colocado que era de limosna, llegué al ayuno a la iglesia, pasaron a recogiendo ofrendas, y bueno, de una monedita de 100, 200 nos ofrendas, ¿sí? Y cuando terminó el servicio de culto de ayuno, ¿sí? Porque aquí mismo dice, no tiene que ser que vaya, todos, miren, le voy a dar aquí al pastor esto que me colocó Dios. Vamos a leerlo, como dice limosna, Mateo 6. Jesús y la limosna, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Así hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Entonces terminó el ayuno, sí, salieron, me quedé. De último fui donde el pastor y le dije estas palabras: pastor, usted sabe, pues, lo estoy aprendiendo a conocer. Yo le hago una ofrenda, una limosna, pero no es porque me haya nacido de parte mía, porque por mi parte yo no le doy nada, porque el Señor me colocó en mi corazón que le diera esta limosna. Cuando le traigo el dinero en su mano, ese varón se resquebrajó, quedó así. Yo no lo conocía ni menos de dónde venía y de dónde vivía. Y ese varón estaba preocupado, pero no tenía como que para darle ni alimento a los hijos y a la esposa, como que tenía problemas para los servicios públicos, porque desafortunadamente en algunas iglesias de sana doctrina, a veces, como no sé si se les olvida a los pastores principales, ¿sí?, que tienen abundancia de diezmo y ofrenda, como que no le daban ni como que ni para el transporte, y ese pobre varón tenía que desplazarse como que kilómetros para llegar allá a dirigir los ayunos. ¿Sí? Entonces, yo dije, wow, Señora, entiende lo que es, por qué me colocaste a bendecir a este varón. Y con el tiempo se me revirtió a mí. Tenía una necesidad económica, necesitaba. Ese día fue al servicio de culto, a dirigir el servicio de culto. Y antes que iniciar el servicio de culto, se me acercó un varón. Yo cogí, pues, lo guardé en el bolsillo. Cuando llegué a la casa posterior, dije, wow, Señor, gracias. Entonces, eso es compartir. Y más cuando Dios nos coloca en el corazón. Por eso es importante. Sé que humanamente a veces el ser humano se apega a las cosas materiales. Se no quiere desprenderse de la camisa hermosa que tiene, de los zapatos hermosos que tiene. No se quiere desprender de las cosas materiales. Pero cuando Dios te coloque, hazlo. No esperando que Dios te vaya a multiplicar, aunque Él lo va a hacer, te multiplica. Escuchamos su testimonio. Sino que está, como dice aquí, San Mateo 6:4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, no tanto esperando esa recompensa que el Padre nos dé, sino verdaderamente, como leímos en la epístola de primera de Juan 3:16-18, que si al decimos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, lo ejecutemos no con palabrerío, sino con hechos, de que podamos bendecir, ¿sí? Si queremos ser esa iglesia hermosa, primitiva, ¿sí?, que nos desprendamos. Yo les digo, hay que pedirle al Señor. Si tú eres muy duro y muy apegado a las cosas materiales, decirle, Señor, ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo,
que yo me desprenda de las cosas materiales. Porque cuando tú coloques en mi corazón de bendecir a alguien, que yo lo haga, alguien de la iglesia, Señor, lo haga, Señor. Y Dios te va a ayudar. Así como personas que para perdonar son difíciles, tienen que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, Cristo bendito. Sí, enséñame a perdonar y ayúdame que yo perdonar al que me ofendió. Así mismo, Dios mío, ayúdame que no me apegue a las cosas materiales. No va a ser como lo que leímos en este rico insensato. Todos son bienes, como a no ser granero y insensato. Te llevaré. Hay que liberar eso. Entonces, no apegarnos a las cosas materiales. Es algo que tenemos claro, que en cualquier momento, y nosotros sabemos que las personas que ya han partido esta tierra y ninguna se han llevado ni sus aviones, ni sus apartamentos, ni sus carros, ni sus títulos, nada. La mayor ganancia nuestra, sabemos que es nuestras almas se habían con Cristo. Y nuestros mayores tesoros es, como dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, que habla de la paz y la ansiedad y demás, es buscar el reino de la justicia y no los tesoros que el orín y la pulilla corroen aquí en la tierra, sino esos que están en el tercer cielo. Esos galardones, como dice Apocalipsis 22:12, esos galardones que Dios tiene que son eternos, esas bendiciones, como algunos hermanitos a veces en prédicas que ya no las he escuchado, que están gozosos y dicen, uy, cuando está en el cielo, una corona con muchas perlas y son las grandes bendiciones. Y bueno, yo no me detengo solo en corona, sino muchísimas bendiciones que pronto quedamos impactados. Wow, el Señor me está dando esto allá en el tercer cielo con Dios, cuando estemos con Él. Sí, buen siervo, sí. Entonces tuve hambre, tuve sed, como dice Mateo 25, cuando estemos allá ante la presencia del Señor, y me diste de comer, me diste de beber, fui en la cárcel, me visitaste en el hospital, pero Señor, ¿cuándo lo hice? Porque lo hiciste uno de mis pequeñitos. Qué bendición que Dios nos bendiga con esos galardones eternos. Entonces, mis hermanos, es un momento que nosotros no somos cristianos de palabra, sino cristianos de hechos y obediencia al Señor. Que Dios nos ayude. Me incluye ahí de primero, aunque pues no soy tan apegado a las cosas materiales, pero sí cuando Dios coloque que hemos de compartir, que hemos de vender y compartir a otros hermanos, que Dios nos ayude a que lo obedezcamos al Señor. Y créame que si lo hacemos una vez, eso va a ser hermoso seguir compartiendo y eso es muy lindo cuando uno siente, como el caso del pastor del ayuno, de un gozo, una alegría. Amén. Padre eterno, Jesús y Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Toda la gloria y honra es para ti, palabra que viva y eficaz. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, que no nos apeguemos a las cosas materiales. Que cuando tú coloques de poder bendecir a otro hermano, siervo con siervo, que esté pasando necesidad, que lo hagamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, bajo tu ayuda. Toda la gloria y honra es para ti, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.